internacional. Por aquí pasarán a lo largo de la semana empresas españolas, empresas europeas, empresas de Estados Unidos, de todos los países, comentando qué están haciendo, cuáles son sus políticas de captación y retención del talento, qué problemas están teniendo a la hora de buscar ese talento que necesitamos hoy en día, a la hora de retener ese talento que en muchos casos los millennials, los centennials, están focalizando en otro tipo de recompensa, aparte de la puramente dineraria, a la hora de trabajar y retenerse, mantenerse en una empresa. Vamos a hablar de la formación, vamos a ver cómo se está haciendo esa formación continua en las empresas, vamos a ver cómo las empresas están motivando a las personas para desarrollar esa formación dentro, en un sector en el que mucha gente no está en un despacho, no tiene un ordenador delante, con lo cual complica enormemente. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Lo estáis oyendo? Ah, ¿lo estáis oyendo por los auriculares? Ok. No sé, gente que no tiene directamente un despacho y un ordenador, con lo cual tienen que hacer una formación de una forma distinta, muy imaginativa, cambiando los formatos, cambiando dispositivos. Es decir, se está innovando a la hora de hacer formación en este tipo de empresas gracias a la tecnología. Vamos a hablar de los planes de formación, de cómo están cambiando, de cómo las universidades tienen que adaptar los planes de formación a las necesidades que tiene la empresa. Como un licenciado o un graduado de una escuela de turismo debe ser capaz de integrarse de forma directa en la empresa y poder trabajar de forma inmediata, aportando valor a la empresa. El fin de semana tendremos la Feria de Empleo, por primera vez, una feria de empleo en Europa específicamente hecha para el sector turístico, de Travel and Tourism, y el sábado y el domingo tendremos una feria de universidades en las que las universidades presentarán programas de formación tanto de grado como posgrado y Executive Education ligada al mundo del turismo o bien orientada al mundo del turismo. Básicamente, Fitur Talent nace porque el mundo está cambiando, las empresas están cambiando, el sector está cambiando, los clientes están cambiando y necesitamos un talento humano, un capital humano preparado para ello. Básicamente, estamos ante un reto importante que es el cambio demográfico. En estos años se está viendo ya cómo poco a poco el mundo está desbalanceándose como estamos acostumbrados y tenemos la región de Asia-Pacífico, China, India a la cabeza, Indonesia, o en 10 años la región de África, aportando una gran masa de clase media al sector turístico. Gente que nunca había viajado, culturas que nunca habían viajado, empiezan a viajar. Con lo cual tenemos que estar preparados para entender cómo preparan el viaje, cómo lo planifican, cómo lo gestionan. Cuando están aquí en nuestros países, cómo les gusta moverse, qué les gusta comer, cómo les gusta ser tratados. Todo eso está cambiando, tenemos que estar preparados y necesitamos gente que sepa cómo atender ese tipo de necesidades. Hoteleros, compañías aéreas, agencias de viajes, turoperadores, guías turísticos. Tienen que entender cómo este perfil del turista que nos viene, porque van a ser millones de turistas que se incorporan, necesitan un trato diferencial, necesitan una forma distinta de llegar a ellos. Estamos hablando que si en el 2030, unos 1.800 millones de viajeros en el mundo, una proporción muy alta de ellos no serán europeos y americanos a los que ya estamos acostumbrados a tratar. Será gente nueva, diversa, que si bien ahora nos hemos tenido que acostumbrar a tratar al turista chino cuando llega a los hoteles, haciendo una serie de cambios, modificaciones incluso en las habitaciones para que estuvieran adaptadas para ellos, cambios en el desayuno, cambios en los menús. A partir de ahora tendremos millones de personas que vienen a nuestros países, que hacen uso de nuestros servicios, de nuestros productos, que realmente necesitan una variación. Y otro impacto fundamental, el tecnológico. Estamos viviendo una era digital. En España fue el primer país en 2012 que inició el proyecto de Smart Destinations, dando por hecho que efectivamente todo se podía medir. Empezamos a hablar de Big Data, empezamos a hablar de Analytics, empezamos a hablar de una forma distinta de plantear el trabajo, tanto el front office como el back office. Estamos hablando de tecnologías como inteligencia artificial, Data Analytics, 5G, blockchain, toda la tecnología ligada a la sostenibilidad, tecnología ligada a las energías limpias, al reciclaje, al uso de biometanos,
economía circular, no sé, es casi innumerable la cantidad de cosas que están cambiando y que ya solo no se cambian porque el hotel entienda que por sus valores tiene que ser una empresa sostenible. Estamos hablando de que la ley lo está obligando. El 1 de enero de 2021 será necesario olvidarse de los combustibles fósiles en los hoteles, por ejemplo, para calentar piscinas, que mucha gente aún lo hace. Será delito ecológico. Con lo cual, realmente, toda esta tecnología necesitaremos que nuestro empleado la utilice. Necesitemos que entiendan leer, que sepan leer los datos, que sepan hacer una analítica, que entiendan la necesidad de captar el dato en cualquier momento del proceso del contacto del cliente con la empresa para documentarlo y digitalizarlo de forma que la empresa lo pueda utilizar. Que si una camarera de planta escucha que un señor requiere 2 almohadas y un albornoz en su habitación y ese cliente es un cliente del hotel, lo pueda digitalizar ligado al nombre para que cuando esa persona, puede ser un cliente de Hilton o de Intercontinental, cuando está en otro hotel de Hilton en cualquier otra parte del mundo, la camarera de planta sepa que ese cliente quiere 2 almohadas y que quiere un albornoz. Es decir, es utilizar la tecnología para que la experiencia y el trato humano sea mucho mejor del que ha sido hasta ahora. Y todo eso está ocurriendo ya hoy en día. Estamos hablando de tecnologías como el 5G que permitirá sensorizar prácticamente todo lo que nos rodea, obteniendo información del cliente antes, durante y después del viaje. Estamos hablando de blockchain, una tecnología que está llamada a cambiar significativamente un montón de procesos del turismo, que permitirá ser mucho más eficientes, mucho más seguros y mucho más transparentes. Estamos hablando de que necesitamos formar a la gente en esto. Necesitamos empresas que entiendan que deben ser ágiles, porque el mundo es ágil, el mundo cambia. Flexibles, porque todos necesitamos flexibilidad en nuestra vida. De hecho, hay muchos nuevos empleados, centennials, millennials, que exigen esa flexibilidad a las empresas. Estamos hablando de empresas que permitan el teletrabajo en según qué áreas, porque no es necesario estar continuamente en la oficina. Y de hecho mucho talento se retendrá si permitimos que ese talento pueda viajar y pueda trabajar desde cualquier parte del mundo, porque de hecho nos aportará también esa experiencia a nosotros. Estamos hablando de empresas que generen entornos de aprendizaje, en el que cada día todos aprendamos algo nuevo. Eso está súper demandado porque de hecho es tanto lo que tenemos que aprender que si el entorno te lleva a ello, todo es mucho más fácil. Estamos hablando de empresas que utilizan procesos de gamificación, para que la gente aprenda de una forma divertida, distinta, que incluso lo puedan hacer en su móvil, una azafata mientras vuela. Son diferentes tecnologías que se están aplicando y que necesitamos entender para poder aplicar en nuestro día a día. Y estamos hablando de valores. ¿Por qué? Porque al final el valor no solo lo va a comprar el cliente, lo va a comprar el empleado. Muchos empleados se sentirán cómodos si trabajan en una empresa que está alineada con sus valores de sostenibilidad cultural, medioambiental, ética. Si esos valores son así, el cliente lo entenderá y comprará y el empleado se mantendrá. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un empleado que no solo requiere nuevos conocimientos, también nuevas skills. Hace unos años se hacía mucho hincapié en técnicas de habilidad de presentación, en comunicación. ¿Ahora en qué estamos? Necesitamos que nuestro cliente, que nuestro empleado sea creativo, que necesite, que pueda utilizar todo ese dato y empezar a inspirarse a desarrollar algo nuevo. Necesitamos que sea innovador, porque la innovación puede venir desde el empleado más humilde, el más bajo de la pirámide de la empresa, porque la innovación parte de cualquier sitio. Simplemente hace falta que tenga ese empowerment, esa capacitación de entender qué está ocurriendo y poder tirar para adelante. Necesitamos nuevos contenidos en la formación dentro de las empresas, que les enseñen qué está pasando, que les enseñen todo esto. Pero, por supuesto, necesitamos también lo que se llama ese aprender a olvidar, desaprender lo aprendido, desaprender todo aquello que hasta ahora era norma, era casi un dogma de fe y que ya no lo es más. Que tienen que entender que las cosas han cambiado y que debemos dar un paso más allá. Desaprender lo aprendido a veces es mucho más complicado que aprender algo nuevo. Necesitamos nuevos formatos de formación. Estamos hablando de gamificación, todo el tema del gaming a través de dispositivos móviles, de iPads, en el trabajo, incluso fuera de horas de trabajo si hay recompensa. Estamos hablando de formarles en escucha activa.
necesitan escuchar al cliente en todo tiempo y documentar, digitalizar esas impresiones que obtienen del cliente, esa información, para que la empresa pueda actuar desde el front office al back office. Y como comentaba antes, y fundamental, necesitamos empleados con valores alineados con los valores de la compañía, porque al final así todo funcionará. Si la compañía vende que es una compañía sostenible, una compañía que respeta la cultura del entorno, respeta el medio ambiente, y vemos que un empleado mezcla la basura o hace algún comentario soez sobre algo que tiene en su entorno, automáticamente estamos desvirtuando el mensaje de la compañía. Con lo cual, esa alineación de valores es fundamental. ¿Qué vamos a hablar en este Future Talent? Pues de todo esto, de cómo el empleado necesita estar alineado, de cómo el capital humano necesita ser potenciado, de cómo está cambiando toda la forma de hacer las cosas, de cómo la empresa necesita cuidar a su personal, captarlo y retenerlo. De eso vamos a hablar en Future Talent durante esta semana. Muchísimas gracias.